Hace unos días me levanté un poco nostálgico. Estos días estaba un poco nostálgico. Y me acordé de ciertos momentos de mi vida, desde mi niñez hasta mi fecha actual, que han tenido relevancia o importancia. Algunos de ellos muy chéveres, otros de ellos no tan chéveres, algunos muy alegres, otros no tan alegres. Y yo quiero pedirte el favor que a medida que yo te vaya contando algunos de mis recuerdos que fueron memorables, tú vayas también trayendo a tu memoria, a tu cabeza, algunos recuerdos que para ti han sido importantes desde la niñez hasta la fecha del día de hoy. E incluso esos, como te dije, que no son tan bonitos. Esos que posiblemente te trajeron tristeza, dolor, amargura, resentimiento, que te robaron un par de lágrimas, pero también de esos que te hicieron sacar el pecho de orgullo, que te hicieron sentir bien, que te hicieron sentir alegre, feliz, para que los vayamos recordando. Y yo, como título a esta enseñanza, cuando empecé a recordar y empecé a escribirlos y a copiarlos en el computador, yo le puse a esta enseñanza inventario de recuerdos. Porque todos, durante el tiempo que hemos estado, que estamos en este momento, tenemos ese inventario de recuerdos. Y aquí vienen los míos, porfa, estos son los míos, no te vas a copiar, yo no te los voy a prestar, son mis recuerdos, no son tus recuerdos. Puede que en algunas cosas podamos coincidir, en otras no. Pero yo te pido y le pido al Espíritu Santo que vaya trayendo a tu cabeza, a tu memoria, y que vaya bajando a tu corazón ese inventario de recuerdos. Cuando yo era niño, y ya lo he dicho, cuando era más pequeñito, sí pude ser más pequeñito, sí pude ser más pequeñito, sí pude. Cuando yo era más pequeñito, yo siempre quise jugar fútbol. Siempre quise jugar fútbol. Pero curiosamente lo primero que quería hacer era ser arquero. Qué cosa tan contraria, ¿no? Así chaparrito, porque me decían que parecía que estuviera pegado al suelo, un chichón del suelo, una cantidad de cosas que me ofendieron, me hirieron, me dijeron. Pero yo quise ser arquero. ¿Por qué yo quise ser arquero? Porque yo vi en televisión a un personaje que me llamó mucho la atención, que se llamaba, le decían la araña negra, Lev Yassin. Entonces yo quiero ser como Lev Yassin, yo quiero ser arquero. Entonces mis papás me compraron un uniforme negro, tenía mis guantes negros, pero no pude, por supuesto, ser arquero por obvias razones, porque es que después me convertí en jugador delantero, no por nada más diferente. Seguí con mi cuento del fútbol. Más adelante, en un partido, cuando yo jugaba en un equipo que no quiero decir porque me causa dolor en mi corazón. Ok, se los voy a decir. Yo hice parte, con vergüenza lo voy a decir, de un equipo llamado Santa Fe en mi juventud. ¿Sí? Durante mi infancia, sí, yo ya le pedí perdón a Dios, Dios misericordia, Él me otorgó su bondad, su misericordia, me la extendió, para todos ustedes también la hay, ¿sí? Y yo jugué durante 3 años en las inferiores de Santa Fe. Y en un partido que jugamos contra un equipo americano vinieron y les hicimos 13 goles, y de los cuales yo hice 8 goles. Son recuerdos que uno tiene maravillosos de su infancia. Me acuerdo tanto del primer disfraz que yo me puse cuando uno salía a Halloween, al Día de los Niños. Y un personaje que para mí fue importantísimo durante mi niñez, y luego de un tiempo yo logré entender algo en mi cabeza que se llamaba el Capitán Centella. ¿Alguien se acuerda del Capitán Centella? Ese fue mi primer disfraz de la infancia. Y ya después, muchos años después de haber conocido a Jesús, yo empecé a dar el lema que él decía. ¿Alguien se acuerda del lema que decía él? Él decía: yo te venceré, garra de Satán. ¿No se acuerdan? ¿Ustedes no son de mi generación? ¡Qué vaina! Para los que son de mi generación, busquen lo que él decía: yo te venceré, garra de Satán. Cuando yo conocí a Jesús, eso era parte de mi lema: yo te venceré, garra de Satán. Porque yo decidí en algún momento declarar la guerra también a ese personaje. Más adelante entré al colegio. Me acuerdo de la primera novia que yo tuve. Perdón, mi vida, o sea, me acuerdo en mi infancia, en mi niñez. Pero también me acuerdo un momento en que mi abuela murió, la mamá de mi papá, y mi papá estaba en Estados Unidos. Se enteró él estando en Estados Unidos que mi abuela había muerto,
y él se regresó de inmediato. Cuando yo lo vi bajando, no del avión, sino cuando llegó del avión y lo recibimos para llevarlo a la funeraria, le vi su dolor, le vi su tristeza de él haber perdido a su mamá, y por supuesto para mí también fue un momento de tristeza profunda. Luego más adelante me sacaron del colegio donde yo estaba. Yo era un poco inquieto, un poco travieso, y me sacaron y yo dije voluntariamente quiero que me echen, y me echaron del colegio, y mi mamá, por querer arreglarme de mi indisciplina que yo normalmente tenía, me metió a un colegio militar con la súper idea de que me iban a corregir, de que me iban a mejorar. Error, me dañaron, me tiraron, me enseñaron cualquier cantidad de cosas. Yo aprendí una cantidad de vainas absurdas. Más adelante empezaron a nacer cada una de mis hijas. Conocí a la que es hoy en día mi esposa. Recuerdo también el primer beso que yo le di a mi esposa. En esa época a mi novia. Lo tengo claro, presente, el momento, en el lugar, no el día, pero tengo claro el momento en que, en que yo le di el primer beso. Tengo claro también el nacimiento de mis 3 hijas, especialmente de mi hija Juana, porque por supuesto ella meses atrás me informó, me contó que estaba embarazada, y no necesariamente fue el Espíritu Santo. Yo intervine ahí. Y eso fue un momento difícil, fue un momento alegre, por supuesto, pero también fue un momento complejo porque yo tenía 20 años o 21 años. Y son esos recuerdos que nosotros vamos almacenando, es ese inventario de recuerdos que tú y yo vamos guardando. Algunos de ellos, como te dije al principio, son muy dolorosos, otros no tanto, algunos son importantes. Más adelante nuestra hija mayor nos cuenta que va a ser mamá, aunque también fue alegre, fue un momento complicado, porque nuestra hija tenía 19 años. Pero finalmente, eso hoy en día es un recuerdo hermoso, maravilloso. Samuel, mi primer nieto, es extraordinario, es increíble. Luego nuestras 3 hijas se fueron yendo una a una, y cada vez nuestra casa, cada habitación del lugar donde nosotros vivíamos, se iba quedando más solito, hasta el momento que llegó que mi esposa y yo quedamos totalmente solitos. Ya estamos solos, ellas ya no hacen parte de ese lugar, y eso en algún momento también trajo dolor a nuestro corazón. Fue un momento complejo porque pues uno necesita de sus hijos, de sus hijas, para compartir momentos y espacios. Recuerdo también muy claramente el momento en que tomamos la decisión de acabar la empresa, la cual mis papás habían fundado de 42 años. Tuvimos una situación económica muy fuerte, muy dura, y tuvimos que tomar la decisión de liquidarla, de perder dinero, perder entre comillas prestigio, una cantidad de estupideces que uno a veces también piensa, que cree que son importantes, relevantes y necesarias para la vida, pero fue un momento muy difícil, fue un momento muy complicado el decir vamos a cerrar y a liquidar esta empresa. Yo no quería hacerlo, mi esposa, ella más fuerte que yo, como siempre lo ha sido, un día llegó y me dijo, ven, te invito afuera, te quiero mostrar algo. Aburrido, achantado por la decisión que habíamos tomado, y me saca a la puerta de la entrada del edificio que teníamos y me dijo, ¿dónde está el aviso de la empresa? Y yo lo miraba, le dije, no está, se acabó. Me dijo, sí, se acabó, cerremos la reja y se acabó esta vaina. Ella fue así, a mí me pegó durísimo, no quiero decir que a ella no le haya dolido. Y así cualquier cantidad de recuerdos, muchos. Me acuerdo el día que nos ordenaron como pastores, el 8 de julio del 2020, fue una Zoom ordenada, fue por Zoom ordenada, ¿sí? Para mí fue, ese recuerdo yo lo tengo, fue bonito. También recuerdo el día que nos entregaron la iglesia cuando nuestros pastores Felipe y Catalina fueron llevados y trasladados a los Estados Unidos el domingo 8 de noviembre del año 2020 también.
Son momentos bonitos. No sé si tú, a medida que yo hablé de los míos, porque es que no tengo de otra forma que explicarte y enseñarte y meterte en esta enseñanza y en esta película, que por medio de mis experiencias, por medio de mis recuerdos, para que tú, paralelo a que yo te fuera hablando, empezaras a recordar de tu infancia, de tu juventud, de tu universidad, cuando te noviaste por primera vez, cuando perdiste un año, cuando no pasaste un examen, cuando de pronto tu papá o tu mamá fallecieron, un amigo importante, cuando tuviste una relación fallida, si te divorciaste, si has tenido problemas con alguien, con amigos, con hijos, si has perdido el trabajo. ¿Qué te ha causado y qué te ha generado ese tipo de recuerdos? ¿Qué te ha causado y qué te ha generado ese tipo de recuerdos? Dicen que la vida se mide en el tiempo, ¿verdad? Que uno mide el tiempo en minutos, que uno mide el tiempo en minutos, en segundos, en semanas, en meses, en años. Y si el tiempo se mide de esa manera, la vida se mide por momentos. Y hay momentos muy importantes en nuestra vida, hay otros momentos no tan agradables en nuestra vida. Hay un estudio que dice que nosotros, el 99% de las cosas que vivimos o experimentamos se nos olvidan. Esta lista mía es pequeña, pero que hay un 1% dentro de todos nuestros recuerdos que son valiosos e importantes, bien sean porque lo marcaron de alguna forma impactante, porque nos generó alguna tristeza, dolor, o nos generó algo positivo, nos generó una alegría inmensa. Solo el 1% de lo que tú y yo vivimos y experimentamos durante toda nuestra vida queda guardado aquí, en este disco duro que se llama cerebro, nada más. Y dependiendo de las diferentes experiencias, quedan aquí y son así de impactantes para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña en el libro de Salmos 139, 16, dice el rey David: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Mira qué tremendo lo que le dice David a Dios. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cada situación, cada circunstancia que nosotros hemos pasado, hemos vivido, ya estaban planeadas por Dios. Y uno a veces puede llegar a pensar: Dios, ¿es verdad que ese momento tan difícil y doloroso que yo tuve que experimentar estaba diseñado para mí? Déjame decirte que sí. Hay cosas que aún en este momento puede que no entendamos: la pérdida de un hijo, una separación, una violación, un maltrato físico, un abuso espiritual, un abuso moral, un abuso de cualquier forma. Y uno podría decir: pero yo no puedo creer, no puedo entender por qué yo tengo que guardar y grabar eso en mi corteza cerebral. ¿Por qué yo tengo que vivir con esas cosas? Pero déjame decirte que esas experiencias del pasado son oportunidades para aquello que se nos pueda presentar en el futuro. Posiblemente en este momento no lo logramos entender, no lo logramos aceptar, pero esas situaciones de nuestro pasado que vivimos, buenas o malas, para adelante van a ser algo de bendición, de beneficio, y posiblemente puedes tú llegar a ser, con tu experiencia de vida, de gran bendición para algunos otros, de gran aporte. Pero es algo a lo que nosotros tenemos que enfrentarnos y tomar la decisión si caminamos hacia adelante, si nos frenamos o retrocedemos. ¿De qué manera manejamos nosotros las diferentes experiencias y lo que ellas nos dejan en nosotros? Nos pueden espichar, nos pueden apagar o nos pueden catapultar para cosas mejores, para avanzar. En el caso nuestro, cuando perdimos y tuvimos la necesidad de liquidar esa empresa, nos pudimos quedar, mi esposa y yo, llorando. Por un tiempo fue así.
Por un tiempo fue muy triste porque tuvimos que entregar equipo, dinero, una cantidad de cosas. Y hubo un momento en que nosotros dijimos, o especialmente yo dije, yo no lo voy a poder lograr superar. Pero más adelante el Señor me colocó ese coraje para dar esos pasos y para por medio de eso empezar también nosotros a enseñar que todo lo que está escrito en el libro, como dice Salmo 139, ya estaba planeado y dispuesto para algo bueno, para un objetivo de bendición, para una cantidad de personas que necesitan conocer de este tipo de experiencias que tú y yo vivimos. Y quiero contarte una historia y te la quiero hacer lo más real posible. No te la voy a leer porque son más de 70 versículos y es una historia que posiblemente tú conoces en la Biblia, que habla de un pastor que más adelante fue rey. Él estaba disfrazado de pastor porque finalmente él era un rey. Y es el rey ¿qué? David. Muy bien. Este joven, y quiero que tú vayas identificando algunas cosas de su vida con la tuya, a temprana edad fue ungido por el profeta Samuel. Él era parte de una familia, era el menor de 8 hermanos, pero en algún momento más adelante, en 1 Samuel capítulo 17, él se ve enfrentado a un gigante, a un hombre llamado Goliat, que venía de un pueblo llamado Gat. Dice que él era un filisteo de aproximadamente 3 metros de grande, y él en algún momento de su vida toma la decisión de enfrentarse a él. Va porque su papá le pide que lleve un trigo, que lleve unos panes y que lleve unos quesos, tanto a sus hermanos como a alguien que hacía parte del ejército, y él empieza a escuchar todo lo que este hombre, este gigante, este filisteo, este pagano, este incircunciso, como lo llama, que estaba amenazando a los ejércitos del Dios viviente, y se paraba mañana y tarde a decirle una cantidad de cosas, a decir una cantidad de malas palabras posiblemente al pueblo israelí, y todos se asustaban y todos se amedrentaban y todos decían, ay Dios mío, este man nos va a matar, este man nos va a matar, este man nos va a matar. ¿Quién va a ser el que va a salir a pelear por nosotros? ¿Quién va a ser el que va a pelear por nosotros? Y posiblemente ellos pensaban, viendo la estatura de este gigante, de este Goliat, que el que tenía que enfrentar por el tamaño tenía que ser el rey Saúl, porque dice la Biblia que Saúl también era bonito, era buen mozo, y que sobresalía por encima de los hombres de los hombros de los demás. O sea, él también tenía una estatura no promedio, sino mayor a la que tenían los demás israelitas. Entonces decían, pues si este man dice que quién se va a enfrentar a mí, pues quién va a ser otro grande. ¿Y quién es ese grande? Pues el rey Saúl. Nadie se atrevía a enfrentarlo, nadie quería enfrentarlo. Y este joven pequeño, con un corazón grande, humilde, que era muy bonito, trigueño, de un corazón valioso, pregunta qué es lo que están diciendo, qué es lo que está diciendo este hombre y qué es lo que está ofreciendo. Y le cuentan que está ofreciendo el rey Saúl, a quien frente a ese gigante, la exención de impuestos de la familia. ¿A quién le gustaría que aquí lo eximieran de impuestos? Y dice, Dios mío, yo me le meto, yo me le voy de frente. ¿Sí? A su hija. Y se me olvidó la otra cosa. Le estaba dando 3 cosas. Pero a él no le importó eso. Él lo único que quería era dejar en alto el nombre de su Dios. Capítulo más atrás, en el capítulo 16, este hombre joven, siendo niño, es ungido como rey. Pero le dice Samuel a Isaí, tráigame todos sus hijos. Y empieza desde el mayor, por supuesto, hasta el menor. Y entonces le dice Dios, unge al que yo te diga. Por supuesto entró el primero, Eliab, y lo vio y dijo, uy, este man es, porque es grande, de buen parecer, seguramente era acuerpado, seguramente hacía pesas, yo no sé qué levantaba, no tengo ni idea, pero dijo, este es. Apenas lo vio este man, dijo, este es, no hay otro diferente, este va a ser. Y dijo Dios, no compadre, no mire lo que normalmente ven los hombres, mira el corazón, este no es. Y entró el otro, entró Aminadab,
Y le dijo, ese tampoco es. Después le presentaron a Sama, dijo, ese tampoco es. El cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Y le dijo el profeta, ¿hay alguien más? ¿No tienes otro hijo? Dijo, sí. El flaquito, el chiquito, el desgalamido ese, sí es bonito, pero el insignificante ese del David, el que cuida y es pastor de un rebaño mío, el de ovejas, sí. Pero es que mis otros hijos son importantes, son imponentes, son grandes, son impresionantes, además son guerreros. Sí, ¿qué hace? Chiquito, poca cosa. Allá metido entre el estiércol y las ovejas y la vaina. Llámame a ese personaje que tú dices insignificante y demás, que es tu hijo. Y lo llama y apenas lo ve, le dice Dios al profeta Samuel, este es, úngelo. Este niño probablemente podía llegar a tener en esa época entre 10 y 15 años, cuando fue ungido. Entonces, ¿a qué voy? Quiero contarte las experiencias que pudo haber vivido este niño con esta situación que más adelante le sirvió para enfrentar a un gigante, por medio también del aprendizaje y por medio de los recuerdos que él pudo haber tenido, que pudo haber vivido, que pudo haber experimentado, porque ya en la misma casa empezó a tener rechazo. Desde pequeño el papá dijo, este es un bueno para nada. Sí, el chiquito, el pequeñito, el que no hace nada sino limpiar el estiércol de las ovejas. Sí, ya empieza a sentir y a tener experiencias de rechazo. No solamente con su papá, sino con sus hermanos. Porque si recuerdas en la historia, cuando Isaí manda a que le lleve trigo y pan a sus hermanos, el hermano mayor le dice, ¿usted qué hace acá? Sapo, metido, chismoso, vaya y cuida esas pinches ovejas. Usted no es nada. Tú te puedes imaginar cómo se puede llegar a sentir o cómo pudo haber vivido él todas esas experiencias de rechazo, de bullying de su propia familia. Pero todas y cada una de esas diferentes experiencias le sirvieron para más adelante lo que se iba a enfrentar. Y cuando él le dice al rey Saúl, rey, yo me le mido, yo soy, no pensando en la recompensa, ni el pago de impuestos, ni el dinero que le iban a dar, ni la hija que le iban a otorgar, sino yo quiero dejar bien a Dios. Yo tengo cosas valiosas que he aprendido de mi niñez, me he enfrentado a situaciones complicadas, porque yo he tenido, cuando mi papá me manda a cuidar su rebaño, su oveja, me he tenido que enfrentar a leones y a osos, y si un león o un oso se roba una oveja, yo voy detrás de él, corro detrás de él, y hasta que no la casco y no la mato, no la suelto. Y yo he tenido que matar leones y osos. Yo me he tenido que enfrentar a situaciones complicadas de la vida. Posiblemente tú te has tenido que enfrentar a otro tipo de peleas, de luchas, de situaciones, de rechazo. Pero esas experiencias que vivió este joven en su niñez y más adelante en su juventud, le sirvieron y lo catapultaron para lo que más adelante fue. Él empezó a ser rey después, a partir de los 30 años, ungido como a los 10, casi 20 años después, pero esos 20 años, esa franja de 20 años, le sirvieron a él para enfrentarse a momentos complicados y difíciles seguramente en su reino. Pobreza, escasez, pleitos, peleas, situaciones que donde él hubiera tomado una actitud diferente y contraria a la que él siempre tomaba, y el lema que él decía es, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No lo dice puntualmente así, pero podría llegar a ser, yo soy parte del ejército del Dios vivo, y si el Señor me ha dado la capacidad, me ha dado fortaleza, me ha dado esos dones y esos talentos para enfrentarme también ante osos y leones, yo cómo no me voy a enfrentar a este gigante, a este incircunciso, a este filisteo. Pero él pudo haber tomado una decisión en cuanto a eso en su vida, en las diferentes situaciones que pudo haber vivido. Pudo haber llegado a decir, no, yo no soy capaz de sacar adelante ese negocio. Porque me acuerdo que yo no pude ni siquiera cuidar unas ovejas porque decían que yo era un mal pastor de ovejas.
que era lo único que yo servía y que a lo que yo me dedicaba o que me puso mi papá porque me consideraba poca cosa, ni siquiera lo podía hacer bien porque seguramente los hermanos también le decían y lo molestaban. Y probablemente otra gente del pueblo. Y él pudo haber quedado ensimismado en sus problemas, en la circunstancia, en el divorcio que se puede uno estar enfrentando, en la pérdida de un trabajo, en una condición de salud, no solamente propia, sino de alguien que tienes cercano a ti, o una toma de una decisión importante, y que esas experiencias que tú y yo vivimos de nuestro pasado nos pueden llevar y nos pueden catapultar a cosas buenas y maravillosas. Ese 1%, porque recuerda, el 99% de las demás cosas quedan en el pasado, quedan olvidadas, pero hay ese 1% de nuestra vida que nos impactan de una manera importante. Y son esas decisiones en momentos y esas experiencias que tú y yo tenemos que realmente capitalizar para hacer de algo grande, maravilloso e importante. Este pequeñito estaba en total desventaja ante un hombre de 3 metros que tenía todo un equipo puesto, un casco, una lanza, una cota de malla, unas cosas para las botas, para proteger las piernas. Y este man lo único que tenía era una Honda. Te quiero decir que en la Biblia es el primer accidente automovilístico, porque David mató a Goliat con una Honda. Se los debía, estuvo bueno. Ese me acordé, ese me lo contó Juli también. Es obvio. ¿Quién iba a imaginar que lo que él vivió como experiencia de pastor, algo entre comillas, no considerado como una buena profesión, como un buen trabajo, pero que él tenía que capacitarse en su habilidad para más adelante enfrentarse a un gigante, porque él seguramente tuvo que enfrentarse varias veces a esos osos y a esos leones con esas ondas? Esa habilidad que él desarrolló más adelante le sirvió para derrotar un gigante, para enfrentar a un personaje tan grande, para luego convertirse en el rey de Israel durante casi 40 años. Y hay momentos nuestros porque pensamos que hay habilidades que nosotros tenemos pero que no creemos que son lo suficientemente buenas o necesarias, porque hay otras personas que nos ven o nos han dicho que no sirven para nada. Y son esos momentos, esos recuerdos que nos marcan, que nos graban, que nos hacen daño, que nos vuelven personas inseguras, temerosas, faltas de identidad. ¿Tú te puedes imaginar a este pelado creciendo al lado de sus hermanos grandes y eran parte del ejército? A él no le importó. Él tenía su lema: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esos recuerdos que me hicieron daño, esas cosas que me afectaron, esos momentos complicados cuando yo tenía que salir con esas ovejas, cuando tenía que aguantarme todas las cosas que viví, nada. Eso me tiene que catapultar para cosas mejores, para avanzar hacia un futuro y una esperanza mejor, la cual me dice Dios que yo tengo. ¿Cuáles son esos momentos que tú has vivido? ¿Cuáles son esas experiencias que tú quieres dejar de lado? Que te han causado tristeza, dolor, amargura. ¿O cuáles son esos grandes momentos el día que te casaste? Bueno, para algunos el día que se casaron fue muy chévere. Para otros dicen, qué pesadilla el día que me casé. Yo no. Yo lo he pensado. Siento mi vida, ¿cuánto siento? 32 años de casados. Pero hubo momentos muy difíciles de nuestro matrimonio. Pero esos momentos difíciles de nuestro matrimonio, que es uno de esos recuerdos que yo tengo cuando ya conocí mi vida es pública, cuando yo le fui infiel a mi esposa con una empleada de la empresa, que hoy en día a los dos nos permite
ministrar otros matrimonios, ministrar otras parejas, porque hemos pasado no solamente por la dificultad de haberle sido yo infiel a mi esposa, me pilla un lunes, me bota el martes, me voy el miércoles, me perdona el jueves, nos vamos para Cartagena el viernes, sábado y domingo. O sea, son cosas medio locas. Me pilló, no con las manos en la masa, pero me pilló. Y son esas experiencias tan difíciles que yo pensé que iba a perder mi hogar, mi matrimonio, mis hijas, que hoy en día podemos tener la capacidad, la tranquilidad, y Dios nos ha permitido ser de instrumento para aportar y llevar bendición a otros hogares y a otros matrimonios y decirles: sabes, chicos, yo tuve esta experiencia, dolorosa sí, pero de la misma manera que dijo David, si Dios conmigo, tu matrimonio puede. Si Dios conmigo, tu empresa puede. Si Dios conmigo, tu salud va a salir adelante. Porque ella y yo hemos vivido experiencias económicas, de salud, relacionales, con nuestra hija embarazada, y que nos dijeron: ustedes a un lado, donde antes hacíamos parte de esa comunidad, porque nos apartaron como si fuera pues el peor de los pecados. Pero gracias al Señor y esas experiencias que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir y de aprender a capitalizar, es que hoy en día podemos tener también un poquito de sabiduría para aconsejar, para entregar. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Qué está pasando por tu corazón? Pasado, presente y más adelante vas a enfrentarte a otras situaciones que puede que sean olvidadas dentro del 99, pero algunas otras te van a marcar esa corteza aquí, y que tú vas a decir: no, qué pereza, yo no quiero esto, yo lo quiero olvidar, yo lo quiero olvidar, yo lo quiero olvidar, yo lo quiero olvidar. Pero probablemente esa situación te va a impulsar para llevar y portar bendición a muchas personas. Nuestra manera de manejar nuestros recuerdos va a determinar la manera de ver nuestra vida. De la forma en que tú manejes tus recuerdos, vas a enfrentar tu vida. O te clavas y te anclas y dices que no sirve para nada esa situación, o levantas tu cabeza y miras la vida de una manera diferente y total, entendiendo que si Dios está contigo de la misma manera que estuvo con David, todo el momento, todo el tiempo, vas a lograr sacar adelante esa situación y te va a empujar para lograr objetivos mayores y mejores, cualquiera que sea la situación que vayas a vivir o que estés viviendo o que hayas vivido anteriormente. Quiero hacerte esa pregunta una vez más. ¿Cuáles fueron esos sucesos, esos recuerdos que te marcaron, esas experiencias que hablan acerca de ti? ¿Cuáles son esas experiencias que hablan acerca de ti? Yo no podría creer que aquí alguien me diga: no, yo no tengo ninguna experiencia, yo no he vivido nada. ¿Qué habla esa experiencia acerca de ti? Que eres un hombre que tiene la capacidad, la resiliencia para salir adelante, que a pesar de la circunstancia en la que fuiste involucrado o te involucraste, o que experimentaste de dolor, a pesar de eso, saliste adelante con fe, le tomaste la mano a tu esposo y a tu esposa, o a tu esposa, y dijiste: vamos a sacar esta vaina adelante, vamos a creer en ese Dios que nos capacita y que nos permite caminar en una dirección correcta. A ese negocio que tú ves que en este momento está como hundiéndose, y dices: nada, vamos a sacarlo adelante, vamos a tener que tomar decisiones sabias, correctas, vamos a ajustar gastos, vamos a ser personas responsables. O ese problema que tienes con tu hijo, con alguien, que tengas también la capacidad de decir: yo perdoné, ¿por qué no voy a dejar de recibir perdón? O viceversa, a mí me afectaron y alguien en un momento me pidió perdón, ¿yo por qué tengo que guardar el resentimiento en mi corazón? ¿Cuáles son esas experiencias que tú has vivido? ¿Cuáles son esos momentos que tú quieres dejar de lado, que crees que no son importantes y valiosos? ¿Cuáles son? ¿Sabes que hay algo bien importante? Nosotros tenemos que aprender a manejar los fracasos más que los éxitos.
Dependiendo cómo nosotros aprendamos y enfrentemos a manejar los fracasos, eso nos va a dar una mejor oportunidad de vida. Porque esas situaciones complejas y dolorosas es que nosotros nos nutrimos y nos fortalecemos. De los éxitos, chévere. Uy, la logré, súper. Pero cuando te ves enfrentado a tener que cerrar una empresa, quedarte sin dinero, tener la necesidad de sacar, en el caso nuestro, a nuestras hijas del mejor colegio de Bogotá y meterlas a otro colegio, ¿qué hacíamos? O nos achicopalábamos o cogíamos carácter de esa experiencia y sacar adelante a nuestras hijas. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Cuáles son esos momentos de fracaso a los cuales te van a enseñar a tomar mejores y sabias decisiones? Si te diste cuenta, aunque yo te lo dije en desorden y no te lo dije todos dentro del inventario de recuerdos de mi vida, no dije el más importante que ha sido para mí hasta el día de hoy y que nunca va a dejar de serlo. Momentos tristes, momentos alegres, momentos dolorosos, momentos de mucha euforia, momentos de mucha depresión, momentos de mucha amargura, momentos de mucha ira, momentos de mucho odio, momentos de mucha desesperación. Pero tuve un gran momento y lo tuve en la tina de un hotel, el Hotel Las Américas, cuando me fui con mi esposa a Cartagena después de que me pilló, me madrió, me echó, yo me fui, me perdonó, volví y regresé. Fue ese momento a solas, como te enseñamos semanas atrás. Ese Jesus Meet, ese fue mi Jesus Meet, ese fue mi encuentro con Jesús, ese fue mi encuentro con el Espíritu Santo, solito, en una tina, debajo de una ducha con agua tibia, arrepentido de rodillas, diciéndolo: Señor, perdóname. He cometido pecado contra el cielo y contra ti. También lo dije como el hijo pródigo. He cometido pecado contra el cielo y contra ti. He defraudado el corazón de mi esposa. He ofendido a mis 3 hijas. He ofendido lo que tú me llamas a ser, tu hijo. Señor, perdóname. Y ese día fue cuando yo dije, con mi boca pero creyéndolo en mi corazón: Señor, te confieso como Señor y Salvador de mi vida. Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Moldéame aunque me duela. Moldéame aunque me duela. Moldéame aunque quiera botar la toalla. Moldéame aunque yo sé que voy a vivir otras experiencias a las cuales voy a decir: tú no estás conmigo, tú me abandonaste, tú no estás en esa situación, tú no eres real. Y yo tomé la decisión ese día de confesar a Jesús como Señor y Salvador. De ahí en adelante, ¿mi vida fue Walt Disney? No. Incluso un momento dije: Señor, me hubiera quedado en Egipto. Mi vida estaba antes mejor de Cristo. Después de Cristo se empezó a enchicharronar otra cantidad de cosas. Pero hasta el día de hoy, mi mejor decisión, la mía, es haber tomado haber dado ese gran paso. En medio de las diferentes circunstancias que fueron dolorosas para mí, tuve una oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Fue mi mejor decisión. Y la Biblia me recuerda en Filipenses 1:6 y dice: el que comenzó la buena obra en ti, el que comenzó la buena obra en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu sexualidad, en tus relaciones. Y Él permanentemente me decía: yo comencé una buena obra en ti. Yo comencé una buena obra en ti. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, o persuadido, como dice otra versión. El que comenzó tan buena obra, ¡güey madre! 1:63, tan buena obra. Aunque otros no lo vean, aunque otros no lo crean, aunque las experiencias de mi pasado digan lo contrario, Él dice que el que comenzó tan buena obra, tú eres esa buena obra.
Tú y yo somos esa buena obra a pesar de nuestras experiencias, a pesar de lo que nosotros guardemos en nuestro corazón, a pesar de lo que hayamos vivido, sufrido o experimentado. Él dice que tú y yo somos una buena obra, una buena obra. Y dice, ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Tú y yo somos como a veces uno ve en las calles, que aparece una cosita así, un triangulito con una sirenita, y dice, obra en construcción. Tú y yo somos esa obra en construcción. Y vamos a seguir viviendo y experimentando esas situaciones. ¿Cómo las vamos a enfrentar? ¿Nos vamos a retraer? ¿Nos vamos a acobardar? ¿Nos vamos a ensimismar? ¿O realmente voy a confiar en esa palabra de Filipenses 1:6 y donde dice, Señor, tú dices que yo soy tan buena obra y que tú me vas a ir perfeccionando a pesar de lo que yo viví y lo que voy a vivir más adelante? Yo lo creo. Yo te creo, Señor. Y la invitación que Dios nos hace en este día, por medio de esta enseñanza, creyendo en lo que Él coloca en mi vida para proveer también bendición en la vida de ustedes, porque es algo que a mí me cuesta, y te lo quiero decir, a mí me cuesta creer que yo puedo ser de bendición para otros, por experiencias pasadas, porque en algún momento de mi vida también se burlaron porque íbamos a ser ordenados pastores y no fue así años atrás, en otro lugar, y yo creí que no era suficiente que no era suficiente para poder proveer bendición. Hoy en día lo estoy creyendo y disfruto y me gozo el que el Señor nos entregue algo, así sea un recuerdo como este, y con base a ese recuerdo impartir bendición a sus vidas, a sus hogares, de experiencias pasadas, difíciles y dolorosas. El Señor me permite hoy tener el privilegio y el gozo y la alegría de poder impartir hacia sus vidas, entregar una semilla que si usted la recibe bien y la cuida, probablemente va a dar un mejor fruto. La invitación de parte de Dios es a que de aquí en adelante, o del momento en que tú decidiste entregarle su vida a Él como Señor y Salvador, empezamos a construir nuevos recuerdos, nuevas experiencias, nuevos momentos, a que tomemos mejores decisiones, a que seamos mejores padres, a que seamos mejores amigos, a que seamos mejores trabajadores, empleados, jefes, vecinos, a que eduquemos de una manera mejor y más correcta a nuestros hijos, a que dejemos de ser tan ligeros con tantas cosas de nuestra propia vida y nuestras propias decisiones, a que tengamos hoy en día mejores experiencias de vida. ¿Cuándo? Después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuándo? Después de haber abandonado nuestra vieja naturaleza y empezar a caminar en la dirección correcta que Él quiere para tu vida y para mi vida, para tu matrimonio. Que seamos hombres y mujeres más sensibles a su Espíritu Santo, que seamos hombres y mujeres mejor y más moldeables, menos orgullosos, menos pretenciosos, menos altivos, menos torpes, testarudos, y que realmente entendamos que Él creó esa buena obra y que la está perfeccionando en nosotros, y que nos abandonemos a nuestra propia razón y que tengamos la capacidad y la humildad de decirme, Señor, delante tuyo me humillo, haz tu obra en mí, perfeccióname en tu buena voluntad, y que capitalicemos esas experiencias. Quiero terminar con este versículo. Y si alguien me puede ayudar en el piano, sería increíble. Sería chéverísimo. Isaías 43, versos 18 y 19. Dice, olviden las cosas de antaño. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. No importa. Hay cosas que nos dolieron, sí, nos afectaron, claro. Pero Él dice, olviden esas cosas. Olviden las cosas del pasado.
Verso 19, voy a hacer algo nuevo. Tremendo. Voy a hacer algo nuevo. Y dice, ya está sucediendo, créelo, ya está sucediendo. Y hace una pregunta, ¿no se dan cuenta? ¿No te das cuenta que ya está sucediendo algo nuevo en tu vida, algo mejor? Que vas a empezar a desarrollar mejores experiencias y vas a tomar mejores y sabias decisiones por medio de esa tan buena obra que Él dice que eres tú. Olvídate de los demás y lo que digan los demás y de las situaciones pasadas. Empieza a experimentar y a tener nuevos recuerdos y mejores recuerdos. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En medio de las circunstancias, en medio de lo difícil, Él dice que está abriendo un camino en un desierto. Imagínate lo duro que es un desierto. Imagínate lo duro que puede ser lo que estás pasando o viviendo. Y que te sientas seco, dice, y en ríos, en lugares desolados. Recuerda,